Hace algunos años, un error en el trazo podía costarte días de trabajo. Sin embargo, en el mundo creativo, la tecnología ha cambiado las reglas del juego. Lo que antes era un proceso meticuloso y casi irreversible, hoy puede corregirse con un solo clic. Esta situación genera un debate. ¿Esto hace que el arte sea más fácil o simplemente lo hace diferente? Las herramientas cambian, pero la esencia del movimiento que da vida a cada proyecto sigue siendo la base de lo que llamamos animación. En este episodio, platicamos con Laura Íñigo sobre la historia de la animación. Hola, bienvenidos a Signo y Sentido. Yo soy Krista. Hola, ¿cómo estás, Michelle? Hola, Krista, estoy muy bien, con un poco de frío, ya se acerca el invierno. Pero emocionada independientemente del frío. ¿Tú? Sí, muy emocionada también por el tema de hoy y más que nada por nuestra invitada especial del día de hoy, Laura Íñigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ay, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues ya nos ha comentado un poco sobre su formación, pero para quienes no han tomado clase con usted o no tienen el gusto de conocerla, ¿nos podría comentar un poco su trabajo como profesionista? ¿Mi trabajo o mi formación? ¿Su formación? Ok. Yo estudié diseño gráfico en la Universidad Metropolitana Xochimilco y después, no después, en realidad cuando estaba a la mitad de la carrera de diseño gráfico, me metí al CUEC, que es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Y posterior, cuando terminé ya cine, entonces solicité una beca y me dieron una beca en Moscú para hacer especialidad en diseño de animación. Y después, ya cuando regresé, pues no trabajé en animación y más bien me buscó la SEP para que hiciera libros para niños. Y entonces fue de lo que más trabajé. Y justo por ese trabajo me metí a la maestría en educación y finalmente terminé haciendo también el doctorado aquí en la facultad en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Muy bien, maestra. Nos gustaría hablar un poco sobre parte de su formación, la cual, como nos mencionó, fue en Rusia, en la escuela soviética, tengo entendido. Y bueno, lo que hablábamos con Krista, que bueno, en este caso Krista es la que está más interesada en desarrollarse en esta parte de la animación, pero igual lo vimos en clase de, pues cómo esta escuela es la que generó mucho las bases para la creación de la animación y también rompía con el esquema que tenía Hollywood en ese entonces, ¿no? Que era como todo más inmediato y justo como más industrializado, ¿no? Y Rusia llega a darle un enfoque más desde un aspecto psicológico, pero también desde un aspecto artístico y a darle un poco más de peso a esta parte de los guiones, generarlo más como ver a la animación como desde una perspectiva de dirección que no se estaba tomando desde ese sentido. Y nos gustaría un poco retomar esta parte justamente como para hacer un poco una comparativa con cómo esta situación de la animación análoga, porque también es la clase que usted imparte acá en la facultad, ¿cuál es la importancia que usted diría que tiene seguir teniendo o generando estos conocimientos o estos aprendizajes de de los procesos análogos para la actualidad en la que se está digitalizando todo? ¿Cuál diría que es la importancia? Sí, bueno, son como 2 preguntas, ¿no? Entonces, la primera sería justo cuando yo me fui en el 86 a Moscú, y justo a mí me gustaba mucho la animación, pero efectivamente como que había muchísima animación de Estados Unidos, de japonesa, canadiense aquí también, ¿no? Pero no se conocía mucho todo lo que era el trabajo del bloque socialista, porque también estaba Rusia, estaba Checoslovaquia, estaba Polonia. Y yo el trabajo que había visto de ellos, ¿no? Era maravilloso. Entonces yo dije, no, pues me tengo que ir primero vi si me iba a Polonia y finalmente me dieron la beca en Rusia, ¿no? Una de las cosas que tiene la animación rusa es, uno, que efectivamente son extraordinarios artistas, ¿no? Sí. Entonces, como muchas animaciones que se pueden ver, y yo los invito a que pudieran ver, ¿no? Los estudiantes de aquí, animaciones en ese entonces bloque socialista. Bueno, tienen un trabajo maravilloso, o sea, con óleo, con muchas técnicas
pictóricas, ¿no? Sí. Entonces, pues es como muy artístico el trabajo que tienen ellos. A diferencia, sí es cierto que también Estados Unidos tiene muy buena producción Ujú. de animación, pero sí estaba mucho más industrializada, o sea, como que no había tanto este aspecto como artístico, ¿no? Que todavía siguen teniendo. Inclusive, no sé, como la animación esta de Van Gogh, no sé si vieron. Bueno, hay una animación que es sobre el trabajo de Van Gogh y que está todo hecho en óleo. Y la Ujú. mayoría de los animadores son polacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, a mí me encantó haber ido a hacer mi posgrado allá. Y en cuanto al trabajo análogo, yo creo que todo lo que es la tecnología, o sea, las computadoras y todo, son herramientas que nos ayudan muchísimo a hacer como el trabajo más rápido, digamos, ¿no? Ujú. Pero siempre tenemos que tener el principio análogo, porque Ujú. ahí es donde nosotros entendemos cómo es el proceso, ¿no? Igual yo ahorita que doy animación tradicional, siempre les digo a mis estudiantes, es que, por ejemplo, vamos a conocer la técnica de acetato de mica, que es el que trabajaba Walt Disney, o vamos a trabajar la técnica de recorte, que ahorita lo podemos ver también en la computadora, ¿no? Ujú. Pero es muy diferente que nosotros lo hagamos análogamente y entonces entender cómo es el proceso para que después, cuando ya tienen animación 2D o 3D, entonces ya saben cómo es el proceso y entonces ya lo único que hacemos es que la computadora nos sirve como herramienta, ¿no? Sí. Ujú. Pero la computadora no va a hacer el trabajo solita, ¿no? Exactamente, sí. O sea, nosotros tenemos que saber cómo hacer un guión, cómo hacer una visualización, un storyboard, un animatic y tal, y en la computadora nos ayuda como herramienta, pero nosotros como profesionales, ¿no? De diseño, ya estás gráfico, diseño en medios, tenemos que conocer muy bien cuál es el proceso y nosotros somos los artistas, ¿no? Ujú. Ujú. Referente a sus estudios en diseño gráfico y en esa temporalidad en la que los estudió, que fue en los años 80, tengo Ujú. entendido, ¿cómo era ser un joven creativo en esa época? Como que contrastándolo justo con esta era digital en la que ya es mucho más sencillo mejorar o cambiar o deshacer un error. O sea, si ahorita yo me equivoco, pues es muy fácil como que solamente tener ciertos ajustes de manera digital que probablemente en el diseño gráfico eran un poco más complejos de modificar. ¿Qué considera o qué podría ver justamente como maestra que tenga esta herramienta que a lo mejor ya no tenemos nosotros desarrollado justamente por esta facilidad que tenemos de equivocarnos? Mira, yo creo que una de las cosas bien importantes, sobre todo, por ejemplo, en diseño editorial, Ujú. nosotros, o sea, ahorita nosotros usamos la computadora y la tipografía, ¿no? Yo nada más puedo poner, pues yo quiero que sea una Times New Roman de 12 puntos y que esté el interlineado de tantos y justificado a tal, ¿no? Ujú. Entonces es súper fácil. Ahora, cuando yo estudié, eso no existía. Entonces yo tenía que contar cuántos golpes, o sea, cuántos caracteres, Mm. ¿no? Me cabía en una línea, o sea, yo sí iba a hacer una página, por ejemplo, con tipografía, una cuartilla, tenía que ver cuántos golpes, o sea, cuántos caracteres me cabían en una línea y cuántas líneas me tenían que caber en esa página. Entonces era todo una cuestión, teníamos que saber mucho matemáticas. ¿No? Entonces y si tenías ahí alguna equivocación, o sea, tú mandabas primero a hacer la tipografía y te mandaban unas galeras y esas galeras las tenías que pegar y tal, 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 ¿no? Entonces tenías que saber mucho cómo era el cálculo tipográfico. Ahora con ustedes eso ya no se ve, prácticamente no se ve, ¿no? Entonces, bueno, esa era es donde yo veo como mucho más así tremenda como que la distancia, pues, ¿no? Ujú. Y otra cosa es en animación, precisamente, ¿no? O sea, cuando yo hacía animación en esa época, pues empecé a hacerla en Super 8, luego la hice en 16 milímetros, cuando estuve en Moscú la hice en 35 milímetros y era o sea, con rollos de Rollos. película, ¿no? Ujú. Y esos rollos de película se tenían que ir al laboratorio y hasta entonces, cuando ya Revelabas regresaba, lo que cuando revelabas, ya los rollos cinematográficos, pues te dabas cuenta si había una equivocación o no.
Y ahorita, por ejemplo, pues ustedes que lo trabajan ya con cámaras digitales y con computadoras, pues ahí de inmediato tú estás viendo si estás cometiendo algún error o no, ¿no? Entonces, esa parte, como que nosotros tenemos que ser como muy cuidadosos, ¿no? Precisamente muy cuidadosos para no equivocarnos porque el proceso se volvía muy complicado, ¿no? Si te equivocabas o sea, Se tenías... atrasaba y a lo mejor eso también implicaba dinero, ¿no? Exacto, por supuesto, ¿no? Y ahora no, entonces como que esta inmediatez, lo que yo sí veo con mis estudiantes es que, pues sí, o sea, es como, ay, bueno, pues es que todo está fácil y no importa y todo es como rápido. Y entonces como que ni me hacen caso. No tanto, pero sí es como diferente, ¿no? El pensar que, bueno, pues si me equivoco no pasa nada por esa inmediatez, ¿no? Siento que también incluso podría entrar el punto de que al momento de tener la inmediatez, como dice, le restan importancia o puede ser como un proyecto que termina en un día. Antes para nada podrías terminar un proyecto parecido en un día. Eran semanas, meses de trabajo para una animación. Entonces me imagino que también entra ahí la parte del compromiso, del darle amor a tu historia, del darle amor a cada detalle, tratar de que salga bien cada una de las cosas que estás haciendo y ahorita pues el hecho de que puedes rebobinarlo con control Z y tratar de darle esos detalles, pues ahora son más fáciles. Antes era algo complicado que entre mejor de salir desde un inicio, pues era ahorrarte tiempo, dinero, material y pues todo esto, ¿no? Entonces supongo que también entra la parte del cariño y detalle que le dan a un proyecto que tenía peso, ahora tiene un menor peso por justo la agilización que dan las máquinas ahorita, ¿no? Sí, y que también interviene mucho, porque me quedo pensando, ¿no? Justo ahorita estaba hablando con uno de mis alumnos desde licenciatura, que ahorita justo está en el doctorado, que él estudió cinematografía también. Y entonces él estaba, bueno, su proyecto justo de doctorado es acerca de que ahora, por ejemplo, los editores, con lo de la inteligencia artificial, que igual iban a perder trabajo los editores porque se lo van a dejar a la inteligencia artificial. Y él dice, pero ese trabajo que es tan humano, pues no lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo puede hacer, pero es muy mecánico, ¿no? Exacto. Y entonces, esa parte, justo yo lo que me doy cuenta es que muchas veces, inclusive productoras, ¿no? De video actualmente, como que no le ponen tanto el énfasis, por ejemplo, de que si vas a hacer un producto audiovisual, que ahorita ustedes están estudiando esto, ¿no? Que tienes que tener como muy bien planchadito lo que sería tu guión, lo que es tu storyboard, lo que va a ser tu proceso de producción, la edición, etcétera. Entonces sí me ha pasado y creo que ese es un problema que hay exactamente ahorita, es que en las productoras, ¿no? Muchas veces se han quejado alumnos míos que ya trabajan, que te dicen, es que es increíble que no te presentan un guión, o sea, quieren que tú hagas algo, ¿no? Que tú te pongas de camarógrafo, o sea, o te entregan, quieren que hagas un video, pero no te dan ni siquiera como bien. Sí, tú tienes que adivinar lo que quiere el cliente, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso no es posible. Pero, y que interviene también ahora es que cualquier persona con su celular, ¿no? Sí. Puede hacer algún video o puede hacer una fotografía y tal. Y a final de cuentas, eso también en cuanto a trabajo, igual y nosotros como diseñadores, ¿no? Sí. Igual estudiamos fotografía, ¿no? Ujú. Y te enseñan que lo que es el encuadre y las reglas de composición, etcétera, etcétera. Y cuando tú vas a un trabajo y te dicen, bueno, ¿y cuánto cuesta una fotografía? Y tú puedes decir, bueno, yo te cobro 500 pesos por una fotografía. Te pueden decir, ay, no, pues me la puede hacer mi sobrina, ¿no? Ujú. O la puedo sacar yo con el celular. Pues no, porque lo que pasa es que nosotros estudiamos, ¿no? Los diseñadores y tenemos un bagaje muy importante de conocimientos que a final de cuentas los tenemos que plasmar, ¿no? Ujú. Con la tecnología, pero tenemos mucho conocimiento, pues justo, ¿no? Que es como un conocimiento teórico que la mayoría de las personas creen que no, ¿no? Que, bueno, pues yo tengo una máquina y un celular y una cámara y entonces yo puedo hacer, ¿no? Sí, A eso se van a que enfrentar un Sí. montón ustedes, ¿eh?
Sí, es lo que hemos platicado en varios episodios, ¿no? Que justamente se ha vuelto tan asequible el acceso A la creación. a las herramientas para crear Ujú. productos de diseño, que pues ya muchos, incluso hay cursos, ¿no? De que nada más te enseñan a utilizarlo y ya puedes salir y pues con esas personas estamos compitiendo, ¿no? Ujú. Entonces, justamente mm, yo como lo veo desde una perspectiva en la que, pues yo digo que no tenemos nosotras la fortuna o pues sí, la fortuna de de haber visto o vivido como esta comparativa, sino que pues estamos viviendo esta actualidad y ya, comparado a usted o a otros profesores que puedan ver eso tan reflejado. A lo mejor nosotros lo vemos, pero hay algo más que no estamos viendo, ¿no? Y justo por eso estamos buscando como este espacio de diálogo, qué es lo que no estamos viendo nosotros, que sí están viendo pues nuestros maestros que ya están como en estos medios, que deberíamos tomar en cuenta y no pasar desapercibido, porque justamente estamos compitiendo pues con otras cosas que a lo mejor ustedes estando en otra posición, pues no lo están compitiendo tan directamente, ¿no? No sé usted cómo lo ve. Miren, a final de cuentas, precisamente el estudiar una licenciatura en diseño, ¿no? Gráfico, de medios o industrial, en una universidad, les da las bases, ¿no? O sea, en realidad por eso ustedes tienen materias teóricas y materias prácticas. Ujú. Generalmente, cuando entran, pues uno entra a diseño y dice, es que porque me gusta la fotografía o porque me gusta dibujar. Entonces, generalmente les gustan las materias prácticas más no las teóricas, ¿no? Ujú. Y la importancia de lo teórico es fundamental, ¿no? Porque es la forma en que ustedes van a poder, a la hora que salgan a la parte laboral, no es lo mismo tener un diseñador gráfico que estudió en una licenciatura en una universidad a que haya tomado un tutorial de Photoshop, ¿no? Ujú. O que haya estudiado diseño en un cursillo, digamos, ¿no? Entonces, hay algo que es muy importante cuando ustedes salgan al trabajo, es que ustedes, uno, se tienen que respetar mucho como diseñadores, ¿no? Y la otra, siempre, de alguna forma, expongan, ¿no? O convenzan, sobre todo con esta parte teórica. O sea, esta fundamentación que ustedes pueden decir, bueno, es que mi fotografía te cuesta más cara que cualquier otro, porque lo que pasa es que o sea, yo estudié lo que serían las técnicas de composición y entonces tiene una buena composición, etcétera, etcétera. Esa es la parte que ustedes van a tener que fundamentar mucho laboralmente, ¿no? Sí. Porque no es que estemos peleados nosotros que somos de otras generaciones con la tecnología, al contrario, eso es maravilloso, ¿no? Sí. Pero eso tienen que tomarla ustedes mucho en cuenta, o sea, porque a final de cuentas, esta parte teórica, justo volviendo otra vez, ¿no? A este bagaje hasta cinematográfico, ¿no? Que nos Ujú. enseñó toda la parte rusa, ¿no? O sea, nosotros, sobre todo, las teorías cinematográficas fueron así clave los rusos, Sí. ¿no? Sí. Sí, son pues ahora sí se podría decir que el cine ruso es como que la cuna de todo esto. Entonces, también le quería preguntar con respecto a eso, ¿qué fue algo que aprendió en la escuela rusa sobre composición o algo que usted crea que es clave, que es aplicable hoy en día? E incluso quisiera saber algo sobre algún contraste que encontró entre la escuela rusa y lo que pudo llegar a aplicar aquí y si se sintió de alguna manera diferente o aprendió algo nuevo que le sirvió para tener una marca personal con sus trabajos o incluso darle ese plus. Se le genera una ventaja, ¿no? Ajá. En esta espacialidad. Fíjense que algo bien interesante es que en la escuela rusa, una de las cosas que nosotros, cuando yo fui a Moscú, yo tenía un tutor y un asesor. O sea, siempre en posgrado tenemos esto como si fuera mi director y mi codirector, ¿no? Bueno, mi director era un gran animador, sobre todo de stop motion, ¿no? De volumen, como le llamábamos, y mi codirector era más bien como de dibujo animado, ¿no? Mi director era terrible, de verdad, o sea,
Y entonces, yo siempre he puesto muchísimo color. O sea, me gusta mucho la ilustración y eso. Y entonces en las animaciones y en mis ilustraciones utilizo mucho color. Y entonces él me dijo que yo ponía demasiados colores, ¿no? Entonces yo me enojé. Y le dije, pues sí, nada más que yo vengo de una cultura que está llena de color, ¿no? Porque tú vas a Moscú y por el mismo clima y todo, o sea, en realidad hace mucho frío, todo el tiempo es invierno, es como muy gris, ¿no? Entonces yo decía, no, pues ahí sí hay un choque cultural enorme, ¿no? Entonces me dijo, ok, está bien, tú tienes una cultura mexicana en donde utilizan mucho color, pero tienes que aprender, ¿no? A poner el color. Y entonces me mandó a la biblioteca y me dijo, te vas a poner a ver cuadros y cuadros y cuadros, ¿no? De pintores. Entonces me dijo, a ver, ¿qué te gusta de pintura? Le dije, me encanta el expresionismo abstracto, ¿no? O sea, me gusta Kandinsky, me gusta Klee, me gusta. Entonces me dijo, pues te vas a ir a la biblioteca y te vas a poner a ver y vas a ver, ¿no? Tienes que analizar cómo esos pintores que te gustan manejan el color. Entonces aprendí un montón, ¿eh? Porque aprendí a ver cómo era todo el balance cromático, ¿no? Y entonces esa fue una parte que me gustó mucho. Y la otra es que con mi codirector, que tenía clase también, él, increíble, ¿eh? O sea, él nos pedía que cada semana teníamos que llevarle una visualización de una animación. O sea, entonces decía, pues ustedes me van a traer cada semana, visualicen un chiste, una historia, llévense siempre en el camión, ¿no? Una libretita y ustedes van a ir dibujando, o sea, las cosas que se les vayan presentando. Y ya, y quiero una visualización así como de 10 escenas nada más de algo. Y entonces cada semana teníamos que entregarlo. Y era maravilloso, porque además, pues éramos, pónganle que 5 estudiantes más o menos, yo creo. Y entonces veíamos cómo lo resolvía cada quien y era súper lindo, ¿no? Ya ahorita les pido visualización en un semestre y a mí me lo pedían cada semana. Sí. Y aún así se quejan. Exacto. Referente a lo que nos comentó al inicio en su semblanza, que se empezó a desarrollar como profesionista en la SEP. ¿Podría comentarnos un poquito, aunque nosotras ya sabemos, pero para contextualizar? Y ahí viene mi pregunta. Sé que ilustró libros, ¿no? De la SEP. Bueno, más bien con la SEP, ilustré, pero sobre todo, les cuento más bien la historia. O sea, cuando yo regresé de Moscú, yo pensé que iba a dedicarme a trabajar en animación y resulta que no fue así, porque no había ni industria ni mucho trabajo en animación. Pero casualmente, yo tengo un sobrino que es autista y resulta que que era como su fisioterapista, ¿no? Pues la terapeuta, era Margarita Gómez de Palacio, que ella trabajaba en la SEP justo en educación especial. Y trabajaba en educación especial haciendo libros para niños que tenían problemas de aprendizaje. Y justo ella hubo cambio de gobierno y entonces la mandaron a hacer Pronales, que era el Programa Nacional de Lectura y Escritura. Entonces, el trabajo que le mandaron es que hiciera libros de texto de español, ¿no? Y entonces cuando supo que yo había regresado, porque yo la conocía, entonces me dijo, por favor, vente a trabajar con nosotros. Entonces hicimos la propuesta de los libros, el libro del perrito, que seguramente conocen. Ese fue el primer. Este es disfraz. ¿Sí ha visto que ya este es disfraz? Así. Entonces justo yo hice hice como la propuesta, ¿no? Hice el diseño, hice las ilustraciones y tal, como prueba piloto. Eso fue primero prueba piloto. Después ya lo desarrollaron en la SEP, ¿no? Entonces yo ahí aparezco, aparezco como colaboradora, pero en realidad, porque nunca me dieron bien el crédito en cuanto a que yo era, que había hecho el diseño, ¿no? Bueno, pero finalmente ahí, porque todavía no estaba en la SEP, cuando se aprueba el proyecto, entonces se imprime el libro de la SEP del perrito, y entonces es cuando Margarita Gómez Palacio me pide que por favor me vaya a trabajar con ella, pero ya como coordinadora.
Entonces ahí lo que yo hacía, que tenía un trabajo bien con muchísima responsabilidad, es que nosotros hacíamos los contenidos de los libros ya de primero, segundo, tercero y cuarto, hasta ahí llegamos, pero hacíamos el libro del alumno, el libro de lecturas, el libro de actividades, el libro del maestro y aparte hacemos ficheros, ¿no? Didácticos. Entonces en Pronales hacíamos lo que era los contenidos y la SEP contrataba a diseñadores, ¿no? A ilustradores por parte del Departamento de Materiales Didácticos y yo coordinaba todo. O sea, coordinaba lo que eran los textos, coordinaba lo que eran las ilustraciones y toda la parte editorial y, bueno, el diseño, digamos, ¿no? Y con los correctores y tal. Entonces, imagínense que en esa época yo como coordinadora tenía que firmar cada una de las páginas de los libros. O sea, era mi responsabilidad. Si algo salía mal, Era su responsabilidad era mi porque responsabilidad. pasaba por usted antes de ser Exacto. publicado. Entonces, y era muy tremenda la responsabilidad. Lo gocé enormemente. Fue el trabajo que creo que más he gozado. Me reía mucho, la verdad, y me preocupaba mucho y todo. Pero fue muy lindo y sacábamos anualmente 4 millones de libros, imagínense. Sí. La impresión era de 4 millones de libros. A mí me da curiosidad, tengo entendido que era como la coordinación de los mismos diseños. Y yo siempre noté que en los libros de lecturas y todos estos hay una armonía con todos, independientemente de la lectura que sea, hay una armonía de estilo y de hasta de textura, de tipo de pintura. ¿Cómo se logra conceptualizar esas ideas como para darle vida a todo un cuaderno, todo un libro, digo, que tenga pues armonía tan bonita? Porque la verdad es que siento que cada dibujo, aunque es diferente, son parecidos entre sí y les da una personalidad muy bonita. Sí, fíjate que eso es bien interesante y qué buena pregunta, porque por un lado, lo de los contenidos siempre es, si se acuerdan, ¿no? O sea, había textos narrativos, o sea, había cuentos, leyendas, tal, había textos informativos y prácticamente eran como esos dos. Ah, bueno, y como textos mm, como por ejemplo hacer recetas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que había Así como que tenías recetas? que Exacto, llenar exacto, Sí, sí. recetas de comida o hacer una carta, etcétera, ¿no? El informativo era así como si fuera un reportaje o que era sobre los murales, etcétera, y el narrativo, los cuentos y demás, ¿no? Entonces hacíamos como esa variación porque lo importante es que cuando tú vas a aprender español necesitas saber que hay diferentes tipos de texto y la otra es que era fomentar lo que era la lectura, la escritura y la oralidad más la reflexión. O sea, eran esos 4 ejes. Y la otra, precisamente que va tu pregunta por ahí, es que bueno, a final de cuentas eran libros ilustrados y lo que nosotros también queríamos era que los niños también aprendieran a ver imágenes de diferentes ilustradores. Nunca nos quedamos con uno solo, ¿se fijan? Entonces es ahí también el aprendizaje visual, ¿no? Sí. Entonces eso fue muy bonito. Respecto a eso, quisiéramos abrir este tema de conversación. Y bueno, Crista, contextualízanos de lo que leíste en la noticia sobre la actualidad con los libros de la SEP. Ah, sí. Bueno, recientemente, ya tiene unos años, pero pues es reciente, que la SEP sacó una convocatoria para justo hacer una reilustración de las portadas de los libros para la SEP. Lo que molestó en redes sociales y se hizo noticia fue que fue la convocatoria, lo único que te daba era Como ganador de la era convocatoria. nombrarte como ganador de la convocatoria y pues darte ahora sí que como un diploma de que habías hecho de que habías ganado la convocatoria, no te daban derechos, era solamente, no era tu autoría, era simplemente ganaste la convocatoria y aquí está, y Y ya. Y te daban un participaste ejemplar del del material. libro, ¿no? Entonces quisiéramos saber su opinión ahora que pues usted nos comenta que trabajó en este gremio y que pues tiene muchísima experiencia también. Y aparte creo que ya como que cambia un poco el contexto de la pregunta porque nosotras no sabíamos esto que nos está comentando ahorita de que digamos el demo, todo lo diseñó usted y al final
no es de su autoría, ¿no? Nada más como que Ujú. medio ahí le dieron una parte de crédito, pero como tal, pues no fue el Meramente crédito, suyo, ¿no? ajá. Y bueno, respecto a eso, queríamos justamente saber ¿qué opina de esto, por un lado? Y también por otro lado, ¿cómo podemos o cómo cree que podamos nosotros, ahorita que competimos justo con un montón de tecnología, de herramientas, de facilidades para generar estos contenidos, cómo podemos hacer para darle valor a nuestro trabajo, siendo que incluso, pues, el ejemplo que podría ser o quienes deberían poner el ejemplo que, pues, son, espacios ya como públicos, no lo hacen, ¿no? Porque después de que estuvo como en boca de todos esa noticia, lo que justificaban era que como estaban en épocas electorales, pues iba a quedar mal que les dieran un pago, ¿no? Y yo creo que eso justamente es un problema que vemos nosotros como diseñadores, de que: "Ay, pues te pago con una mención", ¿no? O bueno, este es el precio, pero es que este me cobra más barato. ¿De qué manera podemos como profesionistas hacer valer nuestro trabajo? Eso es súper importante porque si se fijan, ustedes ven carteles y no tiene, generalmente no viene la firma del diseñador. O sea, ahí sí hay, por ejemplo, a los artistas, como que generalmente a un artista sí se le da su crédito y a un diseñador no. Entonces, una de las cosas es que sí vale la pena que soliciten, ¿no? Que se les dé un crédito. Eso se me hace muy importante. Y la otra es que efectivamente, yo siento que antes institucionalmente, ¿no? El que no se le diera crédito o que no se les diera un pago, como que era más común. Ahora creo que sí se respeta un poco más eso, la verdad, Ujú. ¿no? Sí. Y por ejemplo, pues sí me parece terrible que se ganara a la mejor para hacer la portada de un libro y que nada más le dieran como un Sí. certificado de participación y no le pusieron el crédito a esa Y persona. eran para todos los libros, creo, o sea, no era Ujú. nada más uno, era para que pues ahora sí que todos los libros que se fueran a sacar en nombre de la SEP fueran, pues ahora sí que ilustrados por varios artistas y a varios les iban a dar nada más la mención de que habían ganado, pero no la autoría, entonces, pues, así fue. Sí, y eso sí está grave, ¿eh? Porque además algo que yo sí les recomiendo un montón es que, y ustedes lo hacen mucho porque están jóvenes, entonces suben muchos de sus trabajos a la red, ¿no? Y Y ya. cualquiera se los puede robar. Entonces, tienen que tener la cultura de que saquen sus derechos de autor. Es súper fácil sacar los derechos de autor, ¿no? Se van en la les apa es un departamento de la Secretaría de Educación Pública, en Internet se meten a Indautor, ahí Ajá. viene súper fácil y lo hacen en unos formatos rapidísimo y les cuesta $250, o sea, no es nada, la verdad. Ujú. Sí. Para lo que puedes llegar a A perder, perder con ¿no? una autoría de ese Exacto, tamaño, sí. exacto, sí. Y bueno, ya para cerrar, porque ya nos comió el tiempo aquí platicando, Ujú. ¿cuál diría que es el principio de diseño más innegociable que debe tener un estudiante para asegurar que su trabajo no sea obsoleto, sino que al contrario sea referente? ¿Qué diría usted que ha vivido como este proceso de pasar lo análogo a lo digital, que sería un elemento innegociable como diseñador para que nuestro trabajo siga siendo duradero, digamos? Que trascienda. Ujú. Pues miren, yo creo que es como en la música, ¿no? O sea, como que la música clásica trasciende, los Beatles trascienden y demás. Y a final de cuentas, es que se vuelve una obra artística, ¿no? Mm, ¿Eso qué quiere decir? Que es que esta Dondis, ¿no? Lo dice en Sintaxis de la imagen en el libro, que realmente sí, que todo producto visual tiene contenido y forma, ¿no? Entonces, si tú tienes un buen contenido y si tienes una buena forma y los fusionas, eso te va a hacer prácticamente casi una obra de arte. Y eso es lo que te hace trascender. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, ustedes pueden ver una película, ¿no? Y pueden decir, hijo, es que está padrísima, está visualmente hermosa y la foto y todo, pero el contenido está fatal, ¿no? Entonces, y si se fijan, películas que han trascendido igual, ¿no? Como a lo mejor películas de Kubrick o de Coppola o tal, es justo eso, ¿no?
en el sentido de que tiene contenido muy bueno y la forma también. Entonces, va poniéndolo en cuestión de diseño gráfico o de medios, bueno, de medios porque pueden ser videos, películas, etcétera, ¿no? Ujú. Cualquier medio audiovisual, tener muy claro eso. Y si van a ser diseñadores gráficos, también, También. ¿no? O sea, que igual ibas a hacer un cartel, pero que tu cartel, el contenido, el mensaje que estás mandando sea muy bueno y que la parte de forma, o sea, color, composición, etcétera, que sea muy buena y que estén los dos entre Compaginados. exacto. Muchas gracias, maestra. ¿De Ya nos qué? pasamos de tiempo. ¿Tiene algo que decir ya para despedirnos? No, pues nada más que les agradezco mucho y que disfruten mucho su carrera, que es muy bonita. Ay, Yo muchas estoy muy gracias. orgullosa de ser diseñadora. Muchas gracias. Gracias a Crista, usted. ¿tienes algo para despedirte? No, pues a mí me encantó mucho tenerla como invitada. Teníamos muchas dudas y muchas. La verdad es que nos costó seleccionar qué preguntas eran las que preferíamos hacerle. Y pues muchas gracias por su apoyo en salir en signo y sentido. Gracias a Muchas usted. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.